Muy buenas tardes, buen provecho, qué gusto poderles acompañar, que tengan un excelente inicio de semana. Iniciamos con la emisión en directo de Noticiero Guatevisión y varios puntos de la ruta occidental de nuestro país fueron bloqueados por organizaciones. María Olga pues se encuentra en el lugar y recorrió la ruta interamericana y desde allí nos cuenta qué es lo que está sucediendo. Muy buenas tardes, María Olga, te escuchamos. Buenas tardes, Pamela, así es. Esta mañana hemos realizado un recorrido en distintos puntos de la ruta interamericana que fueron bloqueados porque la municipalidad de Sololá, la municipalidad indígena de Sololá, convocó para manifestar en contra del gobierno del presidente Alejandro Yamatei, pedir su renuncia y pedir la renuncia de los diputados del Congreso, así como del ministro de Gobernación, de la cúpula de la Policía Nacional Civil y de la fiscal general Consuelo Porras. En el primer punto, en el kilómetro 117, conocido como Las Trampas, en la entrada a Sololá, pudimos observar una concentración de personas un poco menor a la hora en la que pasamos. Cabe resaltar, y es importante mencionarlo, que al momento de que una ambulancia quiso pasar por el sector, las personas le abrieron paso y permitieron que esta pasara, porque no hay paso en ninguna de las vías. Al percatarse que era una ambulancia, decidieron abrir el paso y permitieron que pasara. En el segundo punto, conocido como Los Encuentros, en el kilómetro 127, pasó lo mismo. Otra ambulancia quiso pasar y le habilitaron el paso. Quiero recordar que las personas están manifestando y pidiendo la renuncia del presidente Alejandro Yamatei. Mi compañero Héctor Cordero estuvo en el sector en horas de la mañana y él nos cuenta más al respecto. Compañeros, buenos días, es un gusto de saludarlos. Nos encontramos ubicados en el kilómetro 129 en la aldea Los Encuentros en Sololá, en donde miles de personas se encuentran en este momento realizando una manifestación y un bloqueo en esta importante vía que es el acceso hacia el departamento de Quiché y también hacia el occidente del país. Según los dirigentes de la alcaldía indígena, están exigiendo la renuncia del presidente Alejandro Yamatei, también de los diputados al Congreso de la República. El motivo principal es que estamos pidiendo la renuncia del señor presidente de la República, Alejandro Yamatei Falla, porque se ha visto la incapacidad del señor, no ha respondido a la necesidad de la población. También pedimos la renuncia de la Junta Directiva del Congreso de la República. Pedimos la renuncia del director de la Policía Nacional Civil. Entonces, y también el ministro de Gobernación. El bloqueo supuestamente está programado para que finalice hasta las 5 de la tarde. En este momento no se permite el paso de ningún tipo de vehículo. Esta es la información que tenemos desde Los Encuentros Sololá. Informó para Noticiero Guatevisión Héctor Cordero. Ahora me encuentro en el tercer punto, en el kilómetro 130, conocido como La Cuchía. Podemos observar una gran cantidad de personas que está concentrada y pide la renuncia del presidente Alejandro Yamatei. En este momento me encuentro con el alcalde comunitario, quien nos va a explicar por qué están acá. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, señor. Pues fíjese que acá estamos como el pueblo de Sololá exigiendo la renuncia del presidente de la República. También exigimos la renuncia del diputado Alan, que es el presidente del Congreso. El tercer punto, también pedimos la renuncia del Ministerio de Gobernación, Henry Reyes, por haber ordenado la represión de ciudadanos que manifestaban pacíficamente. El cuarto punto, también pedimos la renuncia del director de la Policía Nacional Civil. El quinto punto es disolución del Parlacén. El sexto punto es la renuncia del fiscal general del Ministerio Público. El sexto punto es non grato acá al diputado Alan Rodríguez. ¿Qué acciones van a tomar ustedes si el gobierno no cumple con lo que ustedes están pidiendo? Como se ha caracterizado el pueblo de Sololá,
No es que el presidente quiera o no quiera salir, nosotros como pueblo, quien el pueblo lo puso y el pueblo lo va a sacar. Y estamos acá para pedir la renuncia del presidente. El pueblo de Sololá ya no aguanta de tantas mentiras, de tanto robo, de tantas cosas que ha hecho al país de Guatemala, y prueba de ello hay mucha desnutrición. Muchas gracias, Jorge. Pamela, esto es lo que está sucediendo. Luego continuamos con el recorrido. Fuimos al kilómetro 140, en donde se encuentra el cuarto punto de bloqueo, en donde ellos continúan pidiendo la renuncia del presidente Alejandro Yamatei. Como tú puedes escuchar y como todos nuestros televidentes pueden escuchar, las personas están bastante molestas por las acciones que se han dado en las últimas semanas. Con esta información, nosotros continuaremos realizando este recorrido, y en las próximas emisiones de Noticiero Guatevisión estaremos ampliando esta información. Con imágenes de María René Barrientos, yo regreso contigo al set principal. Muchas gracias, María Olga, por este reporte. Con más información, en una medida contrarreloj, los jefes de bloque del Congreso programaron para este lunes una sesión plenaria en la que han de confirmar la comisión pesquisidora que juzgue a 2 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Los diputados de oposición, sin embargo, han declinado participar. Felipe Garrán está en el Congreso para desmenuzarnos el mapa de lo que ocurre en el Legislativo. Muy buenas tardes, Felipe, te escuchamos. ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Y es que es verdad, ha dejado de llover sobre Ciudad de Guatemala, pero sigue la tormenta aquí en el Congreso de la República. Ayer los jefes de bloque se reunían para establecer que este lunes se va a celebrar la última sesión ordinaria del Pleno del Congreso, en la cual tienen que conformar o van a buscar conformar una comisión pesquisidora en contra de 2 magistrados de la CC. Mientras tanto, esta mañana los diputados de la autodenominada oposición han comunicado que no van a participar. Vamos a escuchar los argumentos que ellos plantearon aquí mismo. Al Pleno para no participar en un acto que es una desobediencia del orden constitucional. El Congreso de la República ya ha sido notificado de la existencia de un amparo en contra de esta medida, que está en este momento en la Corte de Constitucionalidad. Adicionalmente, la Corte de Constitucionalidad envió la solicitud al Congreso de la República de que se le enviara el expediente correspondiente a esta solicitud. El Congreso de la República no envió el expediente, envió únicamente copia certificada. Bueno, para retrotraernos un poco y entender qué está pasando, la Corte Suprema de Justicia dio paso para que se le retire el antejuicio tanto a Gloria Porras, quien es la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, como a Francisco de Mata, uno de los magistrados titulares. Para que eso avance, el Congreso tiene que conformar una comisión pesquisidora que habrá de hacer un primer juicio para determinar si definitivamente se les puede quitar o no esa inmunidad que tienen por el puesto que ostentan. De momento la oposición dice que no, y estos son los argumentos que han planteado otros partidos distintos de Semilla, quien ha encabezado esa conferencia de prensa. Vamos a escucharlos. Hoy no se necesita, solo se necesita quórum y no se necesita votación. Para la agenda que tienen hoy necesitan un mínimo de 81 diputados, y lo que sería ideal es que los diputados y las diputadas oficialistas no se presenten para no avalar una sesión plenaria que a todas luces es ilegal. Están criminalizando a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, a pesar de que existen medidas precautorias por la función que ellos realizan por parte de la Comisión Interamericana de Justicia. Bueno, ese es el punto central de la agenda del día de hoy. Sin embargo, hay otro punto que ha llamado la atención también de mucha gente, y es la aprobación de ese acuerdo para la construcción de la autopista entre Palín y Puerto Quetzal, esto en Escuintla, que sería el primer proyecto de alianza público-privada financiado y aprobado aquí en el país. Uno de los partidos de la oposición que firmó ese comunicado que hicieron hace tan solo unas horas, dijo que a pesar de estar de ese bando, sí van a participar de la plenaria de hoy, precisamente para votar en contra de ese proyecto. Vamos a escuchar al jefe de bloque de Victoria, que es el partido que, aunque está en la oposición, sí van a participar. No queremos esa autopista, no queremos que se consigne esa autopista a una empresa privada, de que no se privatice.
porque creemos nosotros que no traería desarrollo a las comunidades que la rodean y a los municipios que lo rodean. Bueno, hay que mencionar que desde el Departamento de Comunicación de la Corte de Constitucionalidad confirman que en este momento el Pleno de la Corte se reúne para conocer ese amparo que el Procurador de los Derechos Humanos pidió en favor de ambos magistrados, de Gloria Porras y de Francisco de Mata, para evitar que entren en este procedimiento según el cual se les podría retirar el derecho a antejuicio, lo cual estaría ligado también a la conformación de esa comisión pesquisidora que está como primer punto en la agenda del día de hoy aquí en el Congreso de la República. Es la información que tenemos desde el Palacio Legislativo con imágenes de Elmer Vargas. Yo vuelvo contigo al set principal. Gracias, Felipe. Y esta tarde 2 jóvenes se defenderán de señalamientos por supuesta participación en quema de un autobús de Transurbano el sábado último a un costado del Palacio Nacional de la Cultura. El Ministerio Público les imputa 3 delitos a los detenidos. Vamos con Edwin Pitán para conocer la información. Muy buenas tardes, Edwin. Te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Me encuentro afuera de Torre de Tribunales y este día en los juzgados de paz de turno de primera instancia se espera la audiencia de primera declaración tanto de Ángel Reyes como de Douglas Cuellar. Ambos fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil el pasado sábado cuando se desarrollaron protestas frente al Palacio Nacional de la Cultura y justo a un costado de este recinto hubo un incendio y a ambos se les señala de haber participado en la quema de un autobús del sistema de transporte transurbano. Por esa razón, ayer se desarrolló una audiencia en la cual se les hizo saber el motivo de la detención. El Ministerio Público les está imputando los delitos de supuesto incendio agravado, atentado contra medios de transporte y atentado contra servicios de utilidad pública. Son 3 delitos que está imputando a estas personas el Ministerio Público y este día en audiencia también se espera escuchar la versión de ellos. ¿Qué pasó esa tarde cuando se incendió esta unidad del transporte público a un costado del Palacio Nacional de la Cultura? Las audiencias están programadas para las 14:30 horas y se espera que a partir de ese momento se empiece a desarrollar esta audiencia en la cual ya se escuche la declaración de estos 2 jóvenes detenidos por la Policía Nacional Civil el pasado fin de semana. Con imágenes de Eric Ávila, reportó Edwin Pitán. Muchas gracias, muy buenas tardes, Edwin. Y en información internacional, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se quebró el pie derecho al resbalarse mientras jugaba con uno de sus perros. Su médico personal dijo en un primer momento que había sufrido un esguince de pie derecho, sin fractura aparente, pero estudios posteriores confirmaron fisuras en la mitad del pie. El profesional indicó que Biden tendrá que llevar probablemente una bota ortopédica durante varias semanas. Joe tendrá en la Casa Blanca a 2 pastores alemanes, Major, adoptado en 2018 en un refugio, y Champ, que está con la familia Biden desde 2008. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el domingo que el equipo de comunicaciones de la Casa Blanca estará compuesto exclusivamente por mujeres por primera vez en la historia del país. El equipo de comunicaciones de la Casa Blanca estará compuesto exclusivamente por mujeres, por primera vez en la historia del país. En un comunicado, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el domingo que Jen Psaki desempeñará el altamente expuesto papel de secretaria de prensa. A sus 41 años, la funcionaria designada ha ocupado varios puestos de elevado nivel, incluido el de directora de comunicaciones de la Casa Blanca durante el último gobierno de Barack Obama. Durante la próxima administración, ese cargo será ocupado por Kate Bedingfield, que fue subdirectora de campaña de Biden. Mientras tanto, Simone Sanders será la portavoz principal de la vicepresidenta Kamala Harris. La fórmula presidencial ha buscado fomentar la diversidad en los nombramientos que han anunciado hasta ahora para integrar el Ejecutivo, que asumirá su función el 20 de enero. A diferencia de la mayoría de los puestos a nivel de gabinete, estas designaciones no requieren confirmación del Senado. Vamos a nuestra primera pausa comercial. No se vaya, que tenemos más información en esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Ya regresamos.
Ya estamos de regreso y habitantes de Campur en Alta Verapaz, cuyas casas han quedado bajo el agua, continúan buscando rescatar sus pertenencias. En imágenes compartidas por Norma Magalí se pueden apreciar cómo hay familias que van en lanchas con algunas de sus pertenencias, pero además se puede observar cómo la escuela, la iglesia aún están bajo el agua y hay decenas de casas que no pueden ni verse debido a que el agua alcanza más de 5 metros de altura en el lugar, donde además, según vecinos, este día amaneció lloviendo. Estas casas que eran lo que considerábamos la salvación o lo que se podía rescatar, ya no queda mucho de ellos, ¿verdad? Gracias a todos los que han estado pendientes de Campur. Les saluda Naomi. Ahora todos cruzamos en lancha para dirigirnos a diferentes áreas de aquí de Campur. Allá al otro lado pueden observar como personas también están observando lo que sucede. Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos ven por todos los medios de comunicación. Esto es Campur. Actualmente estamos saliendo del área del cruce. Nos dirigimos al otro lado del agua. Pueden observar, ya poquito falta para que estas casas que eran lo que considerábamos la salvación o lo que se podía rescatar. A muchas de estas comunidades en Alta Verapaz, de momento solo se puede llegar por vía aérea. Aeroclub de Guatemala, que continúa llevando ayuda humanitaria a estos lugares, han logrado documentar cómo se encuentra la comunidad de Setsi en Chisec, donde hay varias casas bajo el agua y hasta parte del campo de fútbol del lugar que ahora se ha convertido en helipuerto. Y este es un reporte de Kevin de León, que ha colaborado con varias comunidades en el sur de Petén, que se ha visto en una profunda necesidad luego de las lluvias. A continuación vemos algunas de las necesidades de estas personas. Hoy estoy en Pipiles de nuevo. Estamos acá llegando vía acuática en lancha hasta esta comunidad. Estos son los víveres que gracias a ustedes se pudieron recolectar y están por ser entregados a las familias que más los necesitan. Vamos en primer lugar a Laguna Izcoch y luego nos vamos para donde están las familias de Pipiles que fueron las afectadas. Esto fue posible gracias a ustedes. Gracias por este apoyo, gracias por colaborar. Las lluvias en el país continúan generando daños en la franja transversal del norte, pero ahora la Conred busca seguir evaluando los daños que han sufrido las viviendas. Andrea Domínguez nos da los detalles. Andrea, muy buenas tardes, te escuchamos. Claro que sí, nos hemos movilizado hasta las instalaciones de la Conred para saber cuál es la situación aún de muchos de estos departamentos que continúan siendo afectados por las lluvias que se siguen presentando en el país, pero que también siguen teniendo los efectos de las tormentas ETA y IOTA. Me acompaña Edson Álvarez, quien es de comunicación social de esta institución. Edson, ¿cuál es la situación
hasta este lunes de estas comunidades y estos departamentos que siguen afectados? Claro, se continúa realizando la atención hacia las personas afectadas de las principales áreas en las cuales se dio el paso de la afectación tanto de ETA como de la formación Iota. En este sentido, parte importante de la atención hacia algún incidente es el proceso y transición de etapa de respuesta a etapa de recuperación. Ante ello, ya se realizan diferentes coordinaciones con las integrantes del sistema escalonado y también con las autoridades para poder realizar este proceso de recuperación. Parte de las primeras acciones ha sido la movilización de equipos de evaluadores hacia los departamentos afectados para poder realizar las evaluaciones respectivas en las comunidades y áreas que se han visto principalmente afectadas, y a través de estas evaluaciones tomar ya las medidas de recuperación necesarias, siempre enmarcados en nuestra herramienta que es el Marco Nacional de Recuperación, que dictamina cuáles son los pasos a seguir, sobre todo tomando en cuenta que para poder realizar un proceso de recuperación integral es importante contar con las autoridades locales, municipales, departamentales y sobre todo con la representación de las personas de las comunidades principalmente afectadas. Edson, hasta este momento se contabilizan departamentos como Petén, Alta, Baja Verapaz, Izabal, Alta Verapaz, de algunos de estos municipios que incluso continúan bajo el agua, pero también en Quiché y Huehuetenango. ¿Cuántas personas aún continúan albergadas y si ustedes hasta el momento ya tienen alguna cantidad de daño que se haya realizado a las viviendas? Claro, contamos hasta estos momentos con más de 28,000 personas albergadas en los diferentes centros que se han habilitado en estos departamentos, que se han visto afectados por ambas formaciones ciclónicas. Además de ello, según las diferentes coordinaciones que se han realizado y la comunicación constante del sistema, se contabilizan más de 20,000 viviendas afectadas, tanto con daño severo, moderado o leve, además de viviendas que aún se encuentran en riesgo. En este sentido, estas viviendas pues también han sido evaluadas para poder determinar las acciones a seguir por parte del sistema Conred. Tenemos conocimiento de algunas comunidades en las cuales aún se encuentran los niveles del agua altos y que no ha disminuido. Aquí lo que se realiza para poder llevar a cabo las evaluaciones respectivas es esperar que las condiciones del agua desciendan para poder atenderlo, ya que estas evaluaciones determinan los probables riesgos que exponencialmente pueden llegar a presentar estas viviendas para la población, mismos que únicamente se pueden determinar al momento de que el agua pues ya no esté dentro de los hogares, ya que esto puede seguir causando daños a la infraestructura y por ello es pues muy importante y necesario esperar hasta que las mismas viviendas ya no cuenten con estas inundaciones y así poder determinar los riesgos que se cuentan después del paso de ambas formaciones. Muchas gracias, Edson. Esto es parte del panorama entonces que se vive en muchos de estos departamentos, más de 85 comunidades que aún siguen bajo el agua, pero es muy importante resaltar que son más de 4 millones de guatemaltecos los que han resultado afectados luego del paso de estas tormentas. Lo invitamos a que también sintonicen nuestras otras emisiones en donde estaremos hablando con un experto, un arquitecto que nos dará detalles de cuáles son los riesgos que corren estas viviendas, pero también los daños que luego puede dejar que estas viviendas permanezcan mucho tiempo bajo el agua. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Muchas gracias, Andrea. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial. Ya regresamos con más información. No se vaya. Ya estamos de regreso y un estudio realizado por Kantar determinó que los latinoamericanos gastarán 7% más de lo normal en diciembre. Pero ¿qué categorías son las que subirán más? Paula Osaeta nos lo cuenta a continuación. Paula, te escuchamos. Muy buenas tardes. Hola Pamela, buenas tardes. Con la llegada de diciembre, el consumo en los comercios incrementa. Con el estudio que realizó Kantar específicamente para Guatemala, se determina que durante diciembre el ticket de compra incrementará un 8%. Dentro de lo que está impulsando el crecimiento de Guatemala, específicamente de este 8% positivo para la canasta,
pues viene principalmente el driver, es la cesta de alimentos, que alimentos específicamente, Guatemala crece un 13%. Entonces, definitivamente allí lo que podemos leer, reinterpretar, es que está habiendo muchos más tiempos de consumo de alimentos dentro del hogar versus lo que se hacía el año pasado. Entonces, hoy por hoy, tanto snacks o pues probablemente también las comidas de fin de semana, que en algunos niveles sociales o en todos los niveles sociales pues se tendía a compartir un poco con el fuera del hogar, pues hoy se concentra realmente en la casa. Después de alimentos, que crece este 13%, bebidas en Guatemala crece un 10%, es decir, es otra cesta que crece doble dígito, y la cesta de home care o productos de cuidado para el hogar en Guatemala crece un 8%. Continúan los hogares priorizando las compras grandes y por eso vemos, pues, sobre todo crecimientos de la canasta en volumen, no tanto en valor. De hecho, el volumen crece más del doble de lo que crece el valor. Mientras el valor en Guatemala crece un 8%, el volumen crece 17%. Y esto, pues, viene influenciado por el fenómeno de compras en tamaños más grandes, empaques grandes, pero también porque seguimos viendo el crecimiento de marcas económicas o de marcas pues de bajo precio. Eso es, digamos, de lo que está priorizando el consumidor. El incremento del gasto no precisamente significa que han incrementado los ingresos económicos en las familias de Guatemala, sino que al contrario, sigue la situación complicada por la pandemia. Esta es la información que yo tengo hasta el momento. Pamela, regreso contigo al estudio. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Muchas gracias, Paula. Vamos a dar paso a nuestro segmento de Guate Reporta y agradecemos por compartir con nosotros sus mensajes y denuncias a través de este servicio. Muesli Brugen es una opción nutritiva y sabrosa. Combina frutas frescas y secas, cereales integrales y semillas. Aporta energía y un buen número de beneficios para la salud. Presenta. Nuestro televidente David Ramos nos compartió un video para denunciar que los vecinos de la colonia El Milagro, zona 6 de Misco, Guatemala, son afectados por el humo que causa la incineración de desechos en el centro de salud de la localidad. Entonces nosotros lo que pedimos es pues que ellos vean que no se queme eso ahí, que se lo den a los de la basura, que se lleven esos desechos para que si van a ser incinerados, que sean en otro lado. No sabemos qué tipo de cosas queman ahí. A nosotros nos llega ese humo, pues la pasamos muy mal, ¿verdad? Y ahí ven en el video que no solo en mi casa afecta, sino que en todas las de alrededor, ¿verdad? Entonces, el servicio del centro de salud es muy bueno, pues, pero hay alguien que quema eso ahí y nos hace daño a nosotros, ¿verdad? Ahora vamos con el reporte de Edgar Chávez, quien se reportó desde Quetzaltenango y nos envió un reporte para rechazar el actuar del Congreso de la República. Además, exhorta a las nuevas generaciones a que tomen conciencia sobre lo que está pasando. Esto es un ejemplo para las generaciones nuevas y un ejemplo para esa bola de diputados indecentes, faltos de instrucción, faltos de sabiduría, que qué desgracia tener un Congreso como el que tiene Guatemala. Es una vergüenza. Junto al presidente, toda Guatemala estamos enojados, molestos, ya no queremos esta corrupción maldita. Vecinos de la comunidad de La Pedrera, Cunén, Quiché, alzan la voz para pedir ayuda al gobierno, a la municipalidad o a cualquier institución, ya que las familias se quedaron en la calle debido a la destrucción que dejó la tormenta ETA. Ya no hay nada. Viera, nos hace favor, ¿dónde va a buscar un poco de terreno para vivir? Aquí ya no podemos vivir, por ese derrumbe ya no podemos. Bien, estamos en riesgo todavía, viene más arriba y nosotros en el camino está nuestra casa. Todas mi ropa, todo se mojó y ¿qué vas a hacer? Queremos ayuda. Nosotros queremos salir aquí porque si viene otra vez de rumbo, todos nos vamos a quedar abajo, todo ese pedazo. Por favor, que nos ayuden, no tenemos nada que hacer, no podemos a dónde ir. Si ustedes se dan cuenta cómo quedaron las casas, nos quedamos sin nada y sin terreno, entonces
esperamos su comprensión y su ayuda, por favor, se lo suplicamos. Por favor, necesitamos ayuda a las autoridades, alcalde, presidente, que nos apoyen más porque la gente aquí de La Piedrera necesitamos ayuda. Mi cuarto aquí era como está, se llenó de lodo, nosotros necesitamos no solo el mío, también los vecinos, aquí todo se quedó destruido todo. También a la Policía Nacional Civil para que pueda aquí realizar operativos porque se andan llevando nuestras pertenencias también. Mire cómo está la casa, cómo está aquí, necesitamos dónde irnos a vivir, dónde irnos a empezar de nuevamente construir nuestra casa, porque nosotros hemos luchado bastante y por luchar aquí nuestra vivienda, todo lo perdimos. Y vivo yo, pueden ver cómo quedó mi casa, lo acabo de construir, ni lo vi, estaba dentro, todavía lo ocupaba, pero se quedó. Muesli Bruggen, una excelente opción si padeces de estreñimiento. Encuéntralo en La Torre, Walmart y Pais. Presentó. Vamos a una pausa comercial, no se vaya que tenemos más información que compartir con usted. Ya estamos de regreso y un total de 6 allanamientos realizó este día la Policía Nacional Civil en conjunto con fiscales del Ministerio Público en residencias ubicadas en la zona 3 de Escuintla, donde se buscaba dar con el paradero de un presunto sicario. La diligencia donde se dio con el sindicado fue en Colonia Ciudad Las Palmas, donde las autoridades lograron la aprehensión de Gerson Levit González Búcaro, quien es indicado de los delitos de asesinato. Esto según una orden de captura girada el 29 de noviembre del presente año por el juzgado de esta localidad. Según las investigaciones, González es el presunto responsable de haber dado muerte a un hombre a principios de este mes en la referida colonia. En dicha diligencia, las autoridades localizaron 5 celulares. El sindicado fue trasladado por las autoridades al juzgado de turno de Escuintla. Y los buses urbanos de Huehuetenango son sometidos a una revisión para verificar que los pilotos cumplan con los protocolos sanitarios por el coronavirus y que las unidades estén en óptimas condiciones. La Inspectoría Municipal impone multas que van desde los 500 hasta los 10,000 quetzales a quienes incumplan con los reglamentos. El periodista Mike Castillo se encuentra en la zona 4 de aquel departamento para informarnos con detalle en qué consisten las revisiones que realizan las unidades. Muy buenas tardes, Mike, adelante con tu reporte, te escuchamos. Muy buenas tardes. En los estudios me encuentro en el campo de la feria donde se está llevando a cabo la revisión de las 170 unidades de las 37 rutas que cubren la cabecera departamental en el servicio urbano. Esta revisión se hace con 2 propósitos. El primero de ello es que los usuarios reciban un servicio adecuado, pero también que se cumplan con los protocolos establecidos de acuerdo a la alerta en el tablero por casos de coronavirus. Hemos conversado con el jefe de la Inspectoría Municipal de Transportes para conocer detalles sobre esta inspección. Nosotros hacemos una remisión correspondiente, la cual la enviamos al juzgado de tránsito. En el juzgado de tránsito el señor juez revisa el reglamento correspondiente y en base al reglamento y aplica la sanción. La sanción puede variar, hay de sanciones que le caen al piloto que son de 1,000 a 300, también al piloto de 300 a 500, ya de las de 500 para 1,000 y de 5,000 y de 10,000 que ya le recaen al concesionario. En este caso, ponerle por el protocolo, se está poniendo una sanción de 500 a 1,000 porque es el propietario el que no respeta. El problema que pasa es de que a veces en ponerle los días, fines de semana, a veces no tengo el personal para trabajar, va uno que otro a hacer me prestan colaboración. Te dejamos de trabajar a las 5 de la tarde, en 6, 7 les pido colaboración. Más que todo, yo siento que es una situación de conciencia, que la población entienda que lo que estamos viviendo es la verdad lamentable y que hay fallecidos por lo mismo. Que si los usuarios miran que las unidades ya van con demasiadas personas, que ya no se suban.
Según las autoridades, este tipo de revisión permite que los usuarios tengan un buen servicio y se cumplan con los protocolos. Adicionalmente a esto, hemos conversado también con algunos pilotos que no dan declaraciones, pero sí dicen que están siendo afectados, pues la población no está haciendo uso del servicio urbano, buscan otros medios para transportarse, justamente por el temor que ha generado el tema de la pandemia. Ellos esperan que mejore el panorama en este último mes del año. Es el reporte que yo tengo hasta ahora. Con esta información regresamos con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Muchas gracias, Mike. Muy buenas tardes. Y comenzamos la semana hablando del contenido que se ha viralizado en redes sociales. En las calles de Ohio, una mujer fue rescatada por policías tras caer con su vehículo en un río, luego de quedarse dormida al volante tras caer al agua. Pues la conductora llamó al 911 pidiendo ayuda y fue encontrada dentro de su carro hundiéndose en el agua. Los policías formaron una cadena para efectuar la operación de rescate y uno de ellos se lanzó al agua y rompió la ventanilla de la puerta trasera para poder sacar a la mujer. Si los oficiales hubieran llegado 30 segundos más tarde, no sé si ella estaría aquí, explican los medios quienes compartieron el video. Yeah. I got it. Ouch. Yeah. Get her in the back. Hold on, we're gonna break that back window. Dude, I can't breathe. All right. Oh my God. Oh shit, the here. I can't breathe. Here. All right, I got you, Todd. I got you. Give me the. All right, I got you. Hold on. I can't breathe. I got you. Hold on. Fucking breathe. I need. Relax, Tussie. Relax. Yeah, I will, man. Tell her to get away and bust that window. Open the back door. She can't. All the doors are locked. I can't. My foot is stuck in a rock. My foot is stuck in a rock. Hold on. Let go. Now I'm going to hold your hand. Let go. Okay, man. Here. Take this tomahawk. Turn away. Do it again. Other side. Shit. There. All right, get out. Ouch! Watch, Bob, there's rocks. Yeah. Come on. Is there anyone else in there? Here. Is there anyone else in the car? No. Get out this door. Here we go. There we go. Ouch, Bob. Just you? All right. Wait. Y una pareja inglesa de Gold Car se despertó en la madrugada para descubrir que un pirómano estaba atacando sus vehículos estacionados frente a la puerta de su casa. El momento del acto vandálico quedó grabado por las cámaras de vigilancia que controlaban la vivienda y la grabación muestra que al principio el delincuente intenta romper la ventana del carro con una piedra y luego echa gasolina sobre los vehículos. Cuando prende fuego se produce una gran llama y el hombre huye de la escena. Y una reconocida fotógrafa rusa ha logrado filmar un volcán en plena erupción en el lejano oriente ruso, al igual que el paso de un meteoro. La mujer, que pasó toda la noche captando las estrellas y el flujo de lava del volcán, consiguió registrar los fenómenos naturales gracias a la cámara rápida, técnica que permite ver un suceso a mayor velocidad de la real. Inicialmente pensé que se trataba de un relámpago en una nube volcánica, pero luego me explicaron que fue una ráfaga de meteoro, comentó Marina en su perfil en Instagram, prometiendo que publicará más fotos al respecto. Vamos nuevamente a una pausa comercial, no se vaya que tenemos más información. Continuamos con más de la emisión en directo de Noticiero Guatevisión y el reo Neri Adán Conrado Toc Huc murió electrocutado al intentar escapar del penal de Pavón en Fraijanes. Los guardias del sistema penitenciario se percataron de la intención del privado de libertad, quien tuvo contacto con la malla eléctrica y al intentar evadir este obstáculo se electrocutó. Toc Huc, de 27 años, cumplía una condena por lesiones y homicidio. El personal médico de la cárcel intentó reanimar al recluso, pero la descarga fue mortal.
Más de 4.400 habitantes fueron evacuados después de la erupción del volcán Lewotolo en Indonesia, que proyectó una columna de humo y ceniza a más de 4 kilómetros de altura, informaron este lunes las autoridades. El organismo de gestión de los riesgos geológicos y volcánicos elevó el estado de alerta a su segundo nivel a la zona de prohibición de amplio de 2 a 4 kilómetros alrededor del cráter. Se trata de la primera erupción de envergadura desde el 2017 de este volcán. Aunque no se registraron heridos ni daños, las autoridades recomendaron a los habitantes que se protegieran de las cenizas volcánicas y de las posibles emisiones de gases. Y un meteorito fue captado en video al entrar en combustión en la atmósfera sobre el cielo de Japón. El fenómeno estuvo acompañado de una fuerte explosión. Los ciudadanos de la región central de Kanto, al norte de Tokio, se llevaron un buen susto en la madrugada del domingo al escuchar una fuerte explosión en el cielo, acompañada de luminosos destellos. De acuerdo con el director del planetario municipal de Akashi, el objeto pudo ser un bólido, una especie de estrella fugaz que ha sido comparada con la luna por su brillo. Las estrellas fugaces que brillan más que Venus son generalmente conocidas como bólidos, dijo. Y Bolivia ha optado por permitir varias actividades hasta ahora restringidas a partir de este 1 de diciembre hasta el 15 de enero y con ello crear las condiciones para dinamizar su economía golpeada por la pandemia del COVID-19. Las actividades culturales, deportivas, sociales, religiosas, procesos electorales y recreativas que generen aglomeración de personas hasta ahora restringidas son las que desde este martes estarán autorizadas, según dicta un decreto supremo. La medida ratifica asimismo el horario laboral continuo de acuerdo a la naturaleza de las funciones, mientras que la regulación de transporte público está en manos de los gobiernos locales. El laboratorio Moderna informó que solicitará este lunes a los reguladores de Estados Unidos y Europa que permitan el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19, ya que los resultados de un nuevo estudio confirman que las vacunas ofrecen una fuerte protección de más del 94%. Moderna está justo detrás de Pfizer y su socio alemán BioNTech en la búsqueda de comenzar las vacunaciones en los Estados Unidos. Al otro lado del Atlántico, los reguladores británicos también están evaluando la vacuna de Pfizer y la otra de AstraZeneca. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Llegamos al final de esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Nos miramos mañana a la 1 en punto con más noticias. Yo soy Pamela Valdés y fue un gusto compartir con usted. Y los dejamos con estas imágenes. Una réplica animada del robot Gundam de 18 metros de altura dio sus primeros pasos frente a los periodistas en el puerto de Yokohama, un proyecto iniciado para celebrar el 40 aniversario de la serie. Abrirá sus puertas al público en general el 19 de diciembre tras un aplazamiento de unos meses por la pandemia del coronavirus. El robot gigante que se ha creado destaca tener 20 partes movibles, gracias a las cuales puede realizar todo tipo de poses y posturas inspiradas en las que realiza en la serie. La serie original Mobile Suit Gundam está considerada como el Star Wars japonés, tanto por su historia de ciencia ficción como por su popularidad. En Japón, Gundam es prácticamente una religión.